Hola, soy Cristina Frutos, soy abogada y hoy les voy a hablar de una medida que se aprobó el 8 de marzo pero que entrará en vigor el día 1 de abril de 2019. Así pues, las familias en situación de pobreza recibirán hasta 588 euros por hijo a cargo, a partir del próximo 1 de abril de 2019, cuando entrará el apartado relativo a este asunto del Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección social, aprobado el pasado viernes de 8 de marzo por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, ¿qué hará el gobierno en concreto? Pues incrementará la prestación por hijo a cargo sin discapacidad desde los 291 euros hasta 341 euros en el caso de familias en situación de pobreza. Aquellas cuya renta es inferior al 50% de la renta considerada como umbral de la pobreza, y hasta los 588 euros, 49 euros al mes, para las familias en situación de pobreza severa, cuando la renta anual es inferior al 25% del umbral de la pobreza. De esta manera, según se precisa en el texto del Real Decreto Ley publicado en el BOE, la financiación de esta medida se realizará mediante la correspondiente transferencia del Estado a la Seguridad Social. Este incremento se enmarca en la serie de medidas que el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil del Gobierno ha propuesto para combatir la pobreza infantil en España. A continuación, paso a comentar los datos del Instituto Nacional de Estadística. En el año 2017, el 31% de los menores de 16 años en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, indicador AROPE. Un total de 2 millones de niños y niñas. Además, 630.000 niños en España viven en hogares en situación de pobreza severa, con rentas inferiores al 25% de la mediana de ingresos equivalentes. Estarían en esta situación los hogares formados por 2 adultos y 2 niños que ingresan menos de 7.000 euros al año, o lo que es lo mismo, menos de 600 euros al mes. El gobierno calcula que con los 588 euros podría sacar de esta situación de pobreza severa a unos 82.000 niños, es decir, al 11,7%, tal y como explicó el Alto Comisionado. Pau Mariclós, en una rueda de prensa para presentar los presupuestos generales del Estado para 2019, que al final fueron tumbados por el Congreso, explicó todo esto. Esta señora, en diciembre de 2018, reconoció que la situación de pobreza infantil en España es anómala, porque no se corresponde a la de un país desarrollado, como este, con tasas de riesgo de pobreza infantil muy altas, en comparación con otros grupos de edad. Señaló que es una situación estructural que llevamos viviendo incluso desde antes de la crisis. Por otra parte, según se ha precisado en el texto del Real Decreto Ley, los últimos datos correspondientes al último trimestre de 2018 muestran un ligero descenso en el número de hogares con menores a cargo, en los que no se percibe ningún ingreso, aunque puntualiza que la cifra de este tipo de hogares sin ingresos se mantiene prácticamente el doble que antes del inicio de la crisis económica. Pues bien, Mariclós, en una entrevista que hizo para un medio de comunicación, advirtió que no solo se ven afectadas por la pobreza las familias que no perciben ingresos,
sino que el trabajo de los dos progenitores de una familia en España no blinda contra la pobreza, pues un 7% de las familias biparentales donde ambos progenitores trabajan está en esta situación. También comenta que la pobreza infantil se extiende de manera muy transversal. Se dice que el índice es mucho mayor en las familias monoparentales o numerosas. Y es cierto, pero de la pobreza no se libran las familias con una configuración más común. Pues nada más, esto es todo. En otros vídeos seguiré haciendo análisis de las diferentes leyes y prestaciones y ayudas que se han aprobado a través del Real Decreto de 8 de marzo. Así que esto es todo. Muchas gracias.